Vamos a ver quién era Juan. ¿Quién era Juan? ¿Y cuál era su misión? Primero, Juan era hijo de Zacarías y Elizabeth, su esposa. Y a Zacarías se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y este le prometió un, un hijo. Y Zacarías, que servía en el templo, estaba ahí él eh, haciendo todo este trabajo que tiene que ver con el incienso, y ahí le habló el ángel. Y le dijo, vas a tener un hijo, y este se va a llamar Juan. Y le dijo cómo debía ser criado. Es decir, le dijo, debe ser criado como un nazareno. Un nazareo al estilo, ¿cierto?, de Sansón, de Samuel. Y este nacimiento, el nacimiento de este varón, de Juan el Bautista, es considerado también como un milagro. ¿Por qué? Porque Zacarías y Elizabeth eran personas de edad avanzada. Pero si le sumamos a eso que Elizabeth era estéril, mayor es el milagro. Es semejante a lo que pasó con Abraham, con Sara. Y esta noticia de que ella iba a tener un hijo alegró mucho la vida de Elizabeth. Y entonces ya comenzando con esto, venía bendición. Bendición porque la mujer estéril en aquellos años y en esa cultura era mal mirada. Y el ángel le dice que este niño será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Y era más bendición aún. Juan eh, desarrolló su ministerio en el desierto. ¿Y cuál era su misión? El ángel le dice que Juan debía proclamar la venida del Señor. Debía llamar al arrepentimiento al pueblo para que su corazón estuviera dispuesto, que debían enderezar el camino y que debían estar a cuentas con el Señor para recibir las buenas nuevas del reino de Dios. Juan fue llamado como uno de los más grandes profetas por las mismas palabras de Jesús, por el privilegio de anunciar la venida del Mesías. Esta venida del Mesías fue profetizada muchísimos cientos de años antes. Y Israel esperaba esta venida del Mesías con anhelo. Y un día, Juan, estando en el desierto, cerca del agua, vinieron los fariseos para interrogarle. Y le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? No, dijo Juan. ¿Eres Elías? No, dijo Juan. Juan dice que no era el Elías, a pesar de que había una confirmación acerca de esto. Y el Evangelio de Lucas nos da un poco más de luz en esto. Dice en el capítulo 1 de Lucas, versículos 16 al 17, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, claro, no era Elías, pero en las cualidades espirituales era igual que Elías, el mismo poder. ¿Amén? Y usted recuerda que Elías se fue en carros de fuego al cielo, y entonces los religiosos de ese tiempo pensaban que Elías volvería de una manera similar.
y por eso es que estaban tan confundidos. Entonces, siguen preguntando, siguen interrogando a Juan el Bautista. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Juan responde con la palabra que revelaba su misión. Dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y él cita Isaías 40, verso 3 al 5, que dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El mismo Señor, el Señor mismo lo ha dicho, dice Isaías 40. Pero siguieron la interrogación y le preguntaban, si no eres Cristo, ¿por qué bautizas? Juan responde, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias y que ustedes no conocen, y no quiso seguir hablando más. ¿Por qué bautizaba Juan? ¿Cuál era el propósito? Esta era parte de su misión. El bautismo en agua, bien nosotros lo sabemos, tiene que ver con tomar decisiones, ¿cierto? Tiene que ver con dar una señal de arrepentimiento, y esto declaraba públicamente que tú habías enderezado tu camino. Era una práctica de los judíos, y ellos se bautizaban para preparar sus corazones para la venida del Señor. Y esta práctica también fue confirmada, ¿cierto?, por Jesús en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, versículo 25 al 30. Jesús está bautizando a mucha gente y nosotros lo seguimos haciendo porque lo dejó instaurado nuestro Señor Jesucristo. Y esta era la misión de Juan el Bautista. Él tenía clara su misión. Pero nosotros nos preguntamos, ¿tenemos clara cuál es nuestra misión? En lo general y en lo particular. En lo general, Mateo 28, 16 al 20, que dice, id y haced discípulos, y todos nos sabemos aquello, entre todas las naciones, enseñando, bautizando. Pero en lo particular, estamos llevando la misión de testificar de Cristo en nuestro entorno. Porque usted sabe que el reino de Dios no es solo el domingo de reunión en el templo o en las plataformas digitales, sino que el reino de Dios es por donde quiera que tú y yo vayamos. Es donde quiera que tengamos relación con las personas. La casa, el trabajo, en las compras, en la plaza. La plataforma que usaba Juan el Bautista era el desierto. ¿Cuál es nuestra plataforma? ¿En dónde estamos compartiendo? ¿Dónde estamos glorificando a Dios? ¿Dónde estamos diciendo que Jesús es el Señor? Y si compartimos, ¿con qué actitud estamos llevando a cabo la misión? Quiero que revisemos un poco estas conversaciones que tiene Juan con los fariseos, también con sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 25 al 30, para ver sus actitudes y sus prioridades. Por ejemplo, ante la pregunta de los fariseos, él
tienen una respuesta franca. Dice que no es profeta, es decir, no le atraen los títulos, se ve una persona humilde, sencilla, alguien que quiere cumplir la misión. Tiene prioridad en la misión, a tal manera que la misión está integrada a él. ¿Quién eres tú? Yo soy la voz en el desierto. Es siervo en la justa medida. No pretende ser ni más ni menos. Y cuando hacemos la lectura, ¿cierto?, de Juan 3, 25 al 30, nos damos cuenta que en esta lectura aparecen algunas cosas de Juan también. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 25 al 30. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Y Juan responde: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y les explica: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dice Juan. Y aquí dice un verso que no sabemos muchos. A él le toca crecer y a mí menguar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta conversación? ¿Qué es lo que vemos en la actitud de Juan? Primero, los discípulos estaban un poco preocupados, pero Juan discierne lo que es de Dios y no tiene celos del ministerio de Jesús. Se alegra de poder pasar el testigo, ¿cierto?, como en una carrera. Está satisfecho. ¿Por qué? Porque el reino es edificado. No hay egoísmo, no hay celo. Se goza por ser el amigo del novio, por ver lo que estaba sucediendo. Y sabía que su tiempo se había terminado y dice que él crezca y que yo mengüe, porque este es bueno para el reino. Él sabe dar un paso al costado. Estas actitudes nos dejan muy alegres de ver a este profeta, a este varón de Dios, haciendo todo para exaltar el nombre del Señor, para glorificar, para edificar el reino. Y es así como vemos a Juan el Bautista, cumpliendo su misión. Y algo de lo que muchas veces no tenemos conciencia es que lo que hacemos como hijos de Dios, tiene implicancia directa, para bien o para mal, en el reino de Dios. Y la dicotomía esta de creer que todo lo referente a la iglesia es espiritual y es de Dios, y lo que está fuera no es de Dios. Esto nos hace bajar la guardia y dejamos mucho que desear por causa de esta dicotomía. Nuestras actitudes, nuestra manera de ver el reino de Dios hará la diferencia en nuestro entorno para una buena recepción del Evangelio. Sea donde sea que nosotros vayamos, no vamos solos. Llevamos con nosotros una percepción del Evangelio. Y esa percepción la ven con mucha claridad los demás. Entonces nos corresponde tener buena actitud.
¿Te recuerdas el profeta Jonás? Que Dios lo envía a Nínive, y el profeta Jonás, ¿qué actitud tiene? Tiene una mala actitud. Pero si vemos a José, el hijo de Jacob, nos vemos que él tiene una buena actitud ante los propósitos de Dios. ¿Y cuál es la clave? El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si estamos bebiendo de la savia del Señor como pámpanos, como ramas pegadas a Él, podemos entender que Él tiene buenos propósitos para con nosotros. Y Él está teniendo una actitud que glorifica su nombre y edifica el reino en cualquier circunstancia. Si estamos bebiendo de esta savia, si estamos pegados al Señor, nuestras actitudes glorificarán a Dios. Y de ahí, de nuestro corazón, saldrá alabanza, saldrá gratitud. Y esas son buenas actitudes en el reino. Ante las cosas adversas, ante las preocupaciones, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Un corazón lleno de la presencia de Dios alabará, glorificará en todo momento. Y estas actitudes están diciendo mucho de nosotros y del reino del Señor al cual predicamos. ¿Cuál es el tipo de actitud que estamos teniendo? Esto también muestra cuál es el tipo de Dios que mostramos. Sea como sea, estaremos dando testimonio de nuestro Señor, sea para bien o sea para mal. Somos cartas abiertas. Pero cuando escuchamos esto de la misión de testificar de Cristo, nos puede parecer algo muy lejano a nosotros. Buscamos en nuestra agenda y no encontramos nada. Nada que tenga referencia con testificar de Cristo. Buscamos y no hay nada que tenga que ver con el Señor. Pero sí en nuestra agenda encontramos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y nos damos cuenta que nuestras intenciones, nuestros esfuerzos están enfocados en nuestras propias metas de vida, en nuestros sueños. Es decir, en nosotros mismos. Y aunque es bueno tener metas y tener sueños, lo malo no tiene que ver con aquello, tiene que ver con el lugar que ocupa en nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad que le damos a aquello? ¿En qué lugar está de nuestra lista? Cuando yo he puesto mis metas como prioridad, entonces se entiende que iré tras esas metas. Pondré mi mejor esfuerzo, mi mejor actitud y mis recursos en aquello. Y lo demás va a quedar atrás. Pero nuestras metas, nuestros sueños no son anulados por el reino de Dios. Pero las prioridades equivocadas pueden hacer de nuestra vida una vida sin propósito, sin sentido y sin fruto. Una vida vacía. Y tal vez nos desgastamos para cumplir aquello. Nos desgastamos para llegar a esas metas y sufrimos mucho, nos enfermamos. Es porque no tenemos las cosas claras, todavía no hemos entendido estos principios. Hablando Jesús de estas cosas, dice en Mateo 6, 19 al 21, no acumulen
para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Debemos mantener nuestro corazón equilibrado en cuanto a esto. Jesús está hablando de las necesidades materiales. Y sigue diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La correcta ubicación de nuestras prioridades nos va a hacer descansar en Cristo. ¿Quién debe estar primero? ¿Quién debe estar primero? ¿Nuestras metas? ¿O debe estar el Señor primero? Y esto es un trabajo en equipo con el cielo. Nosotros buscamos los propósitos de Dios y edificamos el reino de Dios y Él se hace cargo del resto. Si es su voluntad, Él te va a bendecir. ¿Y de dónde viene la bendición? ¿De tu esfuerzo? ¿Viene de las 16 o 18 horas de trabajo? Mira lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. ¿De dónde viene la bendición? De parte de Dios. Y no añade tristeza. No es matarse para conseguir cosas. Y después nos habla un poco de la prioridad de nuestra vida en el Salmo 47:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es difícil entender, ¿cierto? No es difícil entender que primero debe estar Él. Primero debe estar Él. El número uno debe ser Él. Todo tiene que ver con el orden de las prioridades. ¿Dónde está el Señor en nuestra vida? ¿Cuál es su lugar? Testificar de Jesús, hablar del Señor, glorificar su nombre, no anula que Dios se haga cargo de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros anhelos. Él cumple nuestros sueños. ¿Cuánto testimonio hay de esto? Dios se hace cargo de aquello. Pero no debemos buscar la bendición de Dios. Busquemos a Dios para bendecirle primero. Ese es el orden. Y Él se hará cargo. Y en esto de testificar, en esto de glorificar a Dios, en donde tú quieras que vayas, también hay dificultades. Los tiempos de Juan eran difíciles. Juan fue incomprendido en su tiempo. Sus discípulos estaban confundidos. La gente no sabía verdaderamente quién era Juan el Bautista. Había mucha oposición a su predicación porque él denunciaba el pecado y no le importaba a quién. Sean gobernantes, sea quien sea, él denunciaba el pecado. Fue encarcelado por denunciar el pecado y fue decapitado por petición de una mujer adúltera. ¿Qué te parece? Y si miramos nuestra sociedad hoy día, no estamos muy lejos. El corazón del hombre siempre está inclinado a hacer lo que le apetece y quiere callar la voz de Dios mediante leyes y filosofías que promueven una verdad personalizada, para no tener ningún parámetro ningún parámetro moral más que el propio parámetro. Si a mí no me trae problema, lo hacemos. No hay drama. Esa filosofía está hoy. Estamos metidos en una sociedad que desprecia a Dios, que se burla de Dios, que es indiferente frente a Dios. Líderes políticos que se creen más sabios y más evolucionados que Dios.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 18 dijo: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Pero ante esto, aunque seamos aborrecidos, seamos mirados como dinosaurios, no podemos callar lo que hemos vivido, lo que vemos cada día en nuestras propias vidas. No podemos callar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo de manera sobrenatural en Cristo, en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hermanos. No lo podemos callar. Hay que esforzarse. Jesús decía en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es difícil, pero Jesús dice que ha venido avanzando contra todo. No es de ahora, es de siempre. Pero debemos esforzarnos. Juan el Bautista, ya en el versículo 30, dice: de este hablaba yo, cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando en agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan testificó sobre lo que vio. Vio al que bautizaba con el Espíritu Santo. Y nosotros también debemos testificar, porque le hemos visto. Pero si no tenemos a Jesús en primer lugar, y si nos faltan las fuerzas y el valor, este Jesús que nos ha bautizado con el Espíritu Santo nos da las herramientas y nos da claridad en nuestras prioridades, nos da la fuerza, nos da el valor para poder testificar y glorificar su nombre. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Si tenemos nuestras prioridades, hermanos, desordenadas, si ocupamos nuestro tiempo y nuestras fuerzas en nuestras cosas y dejamos al Señor para el último, debemos pedir al Señor que por medio de su Espíritu nos ordene. Si nosotros le damos cabida al Espíritu de Dios, no debiéramos tener nuestras prioridades desordenadas, equivocadas. Si damos el suficiente lugar al Espíritu, el mismo Espíritu nos guiará a la verdad y a lo que es justo. Y no podríamos dejar de glorificar su nombre si le damos a Él el primer lugar, sea lo que sea, estés donde estés, estemos donde estemos, porque Él es primero. Y tal vez hemos enfocado de mala manera nuestras cosas, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños, lo hemos puesto por delante.
Y hemos puesto mucho empeño a eso. Nos hemos desgastado, nos hemos anulado, nos hemos estresado y nuestra vida se volvió opaca y ya no está brillando la luz de Cristo. ¿A quién y para quién servía Juan el Bautista? Para el Señor, para glorificar su nombre, para dar testimonio de Él. Y hoy es tiempo de entender que primero debe estar el Señor en nuestras vidas. Y de lo demás, Él se hará cargo. Tiene que ser revelada esta palabra a tu corazón. Que Él enriquece, pero que su bendición no añade tristeza. Cuando yo dejo a Dios que Él obre, Él lo hace. Pero primero está Él. Él se hace cargo. Vivir con la certeza de que su palabra es fiel y eficaz nos hará preocuparnos solo de testificar, de buscarle a Él, de glorificarle a Él, de testificar lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Y no nos vamos a preocupar de las añadiduras. Tenemos una misión. Glorificamos a Dios con nuestras actitudes, como las actitudes que nos muestra Juan el Bautista, de hacer todo para Él. Debemos ordenar nuestras prioridades. Tal vez el motivo de muchas dificultades en nuestra vida es porque el Señor lo tenemos en segundo o en tercer lugar. Debemos tenerle a Él primero. Y en tercer lugar, es Jesús el que vino a bautizar con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es al que debemos darle lugar en nuestras vidas, para que Él ordene, para que Él nos guíe a esa verdad. Y Él nos da la fuerza y la valentía para glorificar al Señor. Ya no debo desvelarme pensando cómo lo voy a hacer, sino que debo desvelarme buscando a Dios, al Dios de toda bendición, pero debo bendecirle a Él, debo buscarle a Él, debo abrir mi corazón a Él. Vamos a tener un tiempo de oración, amados hermanos. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos siga hablando, que el Señor nos ministre y podamos reconocer en qué lugar está Él. Vamos a tener un momento de oración.